Hola, mi nombre es Camila Arana y en el siguiente video vamos a darles una breve explicación sobre qué es el existencialismo. El existencialismo es el nombre que se le designa a una corriente filosófica que tuvo lugar en el siglo XIX y se prolongó hasta mediados del siglo XX. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. El existencialismo no se trata de una escuela filosófica homogénea y sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. En términos de la existencia e importancia de Dios, hay tres escuelas filosóficas existencialistas. El existencialismo ateo, representado por Sartre, el existencialismo agnóstico, representado por Heidegger, y el existencialismo cristiano, representado por Kierkegaard. El existencialismo ateo expone que la existencia de Dios es irrelevante para la existencia humana. Dios puede o no existir. El problema, tan solo por tener una idea firme, no soluciona los problemas metafísicos del hombre. Nunca existió un acuerdo general sobre la definición del existencialismo. El término a menudo es considerado como una conveniencia histórica que fue inventada para describir a muchos filósofos. De hecho, aunque generalmente se considera que el existencialismo se originó con la obra de Kierkegaard, el primer filósofo prominente que utilizó el término para describir su filosofía fue Jean-Paul Sartre. Sartre propone la idea de que todos los existencialistas tienen en común la doctrina de que la existencia precede la esencia, lo que significa que la consideración más importante para las personas es el hecho de que son un ser consciente, la existencia, que actúa de forma independiente y responsable, en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos, definiciones u otras categorías preconcebidas que se ajustan al individuo, que es la esencia. La vida real de la persona es lo que se constituye y se podría llamar como su verdadera esencia. Según el filósofo Stephen Crowell, el existencialismo ha sido extremadamente difícil de definir y argumenta que se comprende mejor como un enfoque general que se utiliza para rechazar filosofía sistemática y no como una filosofía sistemática en sí. Uno de sus postulados fundamentales en el ser humano es que la existencia precede a la esencia, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son. El existencialismo defiende que el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto incita en el ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. En líneas generales, el existencialismo busca una ética que supere las moralinas y prejuicios. En esto, el observador neófito puede resultarle contradictorio, ya que la ética que busca el existencialismo es una ética universal, válida para todos los seres humanos, que muchas veces no coincide con los postulados de las diversas morales particulares de cada una de las culturas preexistentes. Jean-Paul Sartre, París, 21 de junio de 1905, 15 de abril de 1980, un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía como regla declinar todo reconocimiento y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones.
Durante su infancia y los primeros años de su juventud, Sartre fue educado en un medio burgués e intelectual que marcó buena parte de su formación intelectual, pero que fue evolucionando hasta terminar por ser considerado como un símbolo del pensador comprometido con los problemas de su tiempo. La filosofía le atrajo desde su adolescencia, en los años 20, cuando leyó el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Tuvo influencias de Kant, Hegel, Husserl y Heidegger. Estudió en París en la elitista, graduándose en 1929 con un doctorado en filosofía. Fue durante sus estudios que conoció a Simón y a Raymond. Simón se convirtió en su compañero inseparable durante el resto de su vida. En 1939 Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940 en Padox, pasando nuevamente como prisionero de guerra de Nancy. No abandonó la filosofía durante ese periodo y escribía a diario. Según su testimonio, apuntes en una libreta que conservó durante todo el tiempo que estuvo en prisión. En 1964 rehusó el Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Su vida se caracterizó por una buena actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como fue el Mayo francés, la Revolución Cultural China y con la Revolución Cubana. A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla, con pocas posesiones materiales y activamente comprometido a varias causas hasta el final de su vida. Falleció el 15 de abril de 1980 a los 70 años de edad tras una enfermedad. Fue enterrado el 20 de abril rodeado de una inmensa multitud. Más de 20.000 personas acompañaron al féretro hasta el cementerio de París, donde descansan sus restos. Hola, mi nombre es Luisa Ramírez y les voy a hablar sobre la filosofía de Sartre. La obra filosófica de Sartre se puede dividir en tres periodos. El primero, marcado por la influencia de la fenomenología de Husserl. El segundo, marcado por la adopción de una postura atea y la asimilación de los presupuestos del existencialismo. Siguiendo en este último aspecto las reflexiones de Heidegger respecto a la ontología de la filosofía de la existencia. Y el tercero, marcado por el intento de sintetizar el existencialismo con una visión crítica y alejada de las ortodoxias dominantes del marxismo. Por lo demás, hay que tener en cuenta de forma general la actividad literaria de Sartre, continuada a lo largo de toda su vida, así como la actividad periodística y su constante preocupación por cuestiones sociales y políticas, que hicieron de él un modelo de referencia para los intelectuales comprometidos con la lucha contra la injusticia y las contradicciones sociales de su tiempo. El periodo fenomenológico. Tras su estancia en Berlín como becario del Instituto Francés, habiendo estudiado sobre todo la filosofía de Husserl, los primeros escritos de Sartre, escritos entre los años 1936 y 1940, tienen una orientación claramente fenomenológica. Así ocurre, por ejemplo, con su primera obra, La trascendencia del ego, en la que se discute la naturaleza de la conciencia, distinguiéndose de la posición adoptada por Husserl, pero en clara dependencia con los planteamientos fenomenológicos. Lo mismo ocurre con sus otras obras filosóficas o literarias de la época centradas las primeras en el interés por la psicología, adoptando una postura crítica respecto a las escuelas psicológicas de su tiempo, que llevan los significativos títulos de la imaginación y lo imaginario. Hola, mi nombre es Laura Torres. El periodo existencialista. En los años posteriores, hasta 1952, la actividad filosófica de Sartre se vuelve hacia el existencialismo, que a partir de la publicación del Ser y la Nada le van a convertir en el principal, o al menos en el más popular y conocido, existencialista de la época. El conocimiento de los principales elementos de su pensamiento existencialista, que se desarrollaron posteriormente, constituyen el objeto de esta exposición, lo que advierte explícitamente para dejar constancia de las deliberadas limitaciones de este trabajo. El periodo marxista. Sin que se pueda decir que abandona las tesis más radicales del existencialismo,
Sartre, a partir de los años 60 y hasta el final de su vida, orienta sus actividades hacia el marxismo, no ciertamente hacia las formas más ortodoxas del marxismo, pero mostrará públicamente su interés hacia los países en los que el marxismo constituyó una forma de poder político, aunque sin escatimar las críticas, especialmente en aquellos aspectos en que un régimen totalitario llega con su concepción de existencialista del ser humano como libertad. De esta época datan obras tan importantes como la crítica de la razón dialéctica, considerada por algunos como la declaración de su existencialismo, apreciación probablemente exagerada.